es jueves, hay que aprovechar porque los mejores días en Viaconfort son los jueves y las mejores compras están en Viaconfort también. Hay un 25% de descuento los jueves con 12 cuotas sin recargo con las tarjetas del Banco República. Por ejemplo, puedes llevarte este increíble Sommier Pro, solo 12 cuotas, por 12 cuotas de 720 pesos. Sí, solo 12 cuotas de 720 pesos. Para dormir tranquilo se puede comprar en Viaconfort por menos. Los jueves, llamen ya al 2507-3883. Bueno, muy bien, retomamos. Insisto que los mensajes que van llegando, muchos están cargados de toda esa concepción que se intenta a través del discurso políticamente correcto combatir. Va a llevar seguramente más tiempo del que uno imagina o quisiera, ¿no? Yo quisiera meter algo cortito que dijiste vos, Teresa, perdóname que te interrumpa. El tema de la corrección política. A mí lo que más me ofende y me repugna es que acá hay una incapacidad del Estado y en paralelo el Estado, a través de determinadas oficinas, está haciendo ingentes esfuerzos para que todos digamos cosas como todos y todas, o ese tipo de lugares comunes de que hay que, para recibir una mención en un premio, hay que escribir sobre la diversidad sexual. O sea, esas tonterías en que invierte tiempo y dinero el Estado debería erradicarlas y dedicarse directamente a esto que es lo grave, que son las personas indefensas que están siendo vulneradas en sus derechos. No sé qué opinas. Yo creo que son cosas diferentes o niveles diferentes. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con la forma como hablamos, cómo nos conducimos. Tiene que haber un lenguaje inclusivo, lo cual no quiere decir que a veces uno tenga que exagerar hasta el punto de que sea incomprensible lo que uno dice. A eso voy, miembros y miembros. Pero hay formas de hablar que no necesariamente lleguen a esos niveles. Cuando tú escribís un informe, uno pone, estoy partidario del lenguaje inclusivo o partidaria del lenguaje inclusivo, lo usaré siempre y cuando no dificulte la lectura, etcétera, etcétera. Pero uno también puede acostumbrarse a ese tipo de cosas. Te lo voy a decir con un ejemplo reciente. Todo el tema de Meryl Streep con Trump. ¿Tá? ¿Qué hizo Trump? Trump hizo algo que en realidad, si lo hace en un asado, capaz que lamentablemente a nadie le molesta, que es burlarse de la incapacidad física de un periodista. Por eso fue, digo, por ahí no, por eso fue que Meryl Streep hizo una locución sin siquiera mencionar a Trump, pero haciendo referencia a cómo la violencia incita la violencia y la discriminación. Y bueno, es que por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Sin embargo, son cosas que las tenemos como naturalizadas. Entonces, por eso la necesidad de modificar el lenguaje, la necesidad de modificar las formas en que nos vinculamos, la necesidad de modificar cómo educamos a varones y a mujeres. Ya se deben estar hartos de oírme decir que no hay que educar princesas y campeones. Es decir, todo ese tipo de cosas. Algunos entienden que hay un riesgo aún en la mejor intención de la promoción de un lenguaje inclusivo, de un discurso inclusivo, que termine, el riesgo cuál sería, bueno, que termine invisibilizando la realidad, y la realidad es que no estamos todos en la misma sintonía, ni que, ¿no? O sea, que ese equilibrio tal vez pueda llegar a representar un riesgo. Por eso yo decía lo de los mundos paralelos a veces. O sea, tenemos un discurso políticamente correcto, digamos, hegemónicamente aceptado. Pero por otro lado, tenemos una conducta, una vida cotidiana, situaciones que pasan en el tenemos la vida misma, la vida real. La vida real, que lamentablemente entra en colisión con eso. ¿Eso quiere decir que tenemos que dejar el discurso políticamente correcto? No, al contrario. Quiere decir que tenemos que tratar de que ese discurso políticamente correcto permee realmente nuestras vidas y conducirnos en función de eso. Por eso yo recién decía el tema de los intercambios por WhatsApp, ¿no? Es decir, públicamente, no estoy poniendo en duda lo que piense la empresa CUTSA ni nada por el estilo. Públicamente la empresa CUTSA ha condenado el asunto, todo lo demás. Pero también han trascendido esos intercambios entre integrantes de la empresa que son como contradictorios, es decir, no, borrá, cuidado, llegó a manos de donde no tenía que llegar. Entonces uno no puede evitar preguntarse, ¿no se sabía? ¿Esto recién ahora se sabe?
¿no es más fácil a veces mirar para el otro lado? ¿No es más? Entonces ahí es donde está la contradicción entre lo políticamente correcto y lo que ocurre en la realidad. Muchas veces se dice una cosa, pero se mira para el costado, o no busco comprometerme cuando conozco la situación, o digo, y bueno, mira cómo es la chiquilina, ¿no? Sobre el tema de lo políticamente correcto, hay una cosita que... Estoy de acuerdo en una cosa con Álvaro, y es que las palabras mágicamente no cambian las situaciones, ¿está? Eso por un lado. Por otro lado, tampoco quiero caer en el pacaterismo absoluto. Estamos hablando de explotación, como dice Alejandro, no hay que decir Gregre para decir Gregorio, y de abuso, ¿está? Pero no de sexualidad, ¿no? Los adolescentes pueden vivir plenamente su sexualidad, ¿no? Porque ese discurso pacato se está como viendo, ¿no? Pero tiene 17... Bueno, si tiene un novio de 17 años, si quiere hacerlo, que lo haga perfectamente. Pero por supuesto. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero obviamente que el tema es que vivimos con una serie de códigos que debemos cambiar. Pero para cambiarlos yo creo que las palabras solamente mágicamente no lo van a cambiar. Al revés, enmascaran. Al revés, yo digo las palabras... Quiero contar una anécdota, perdón, muy cortita, que me contó Mariana Perkovich, mi amiga directora de Cultura de la Intendencia. La reina de las palabras. El viernes. La reina del lenguaje ella inclusivo. defiende este lenguaje Sí, sí, inclusivo. sí. Dice que hace poco, en un evento que ella estuvo, el Cachete Esper, recordemos cómo se refirió a los certámenes inclusivos de belleza, dijo, bienvenidos todos y todas. O sea, dicho en boca de una persona que no cree para nada en eso, vemos cómo este tipo de lenguaje inclusivo sirve para enmascarar, para que yo muestre hacia afuera una cosa que soy súper progre y por dentro puedo seguir teniendo todas mis mismas actitudes condenables. Juraron con la Constitución defenderla También. y dieron golpes de Estado. Quiero decir, la contradicción forma parte de la historia humana. En todo caso, por supuesto, y creo que el peligro de esto es generar una falsa oposición. Porque a mí me parece que sí, que es cierto, que hay veces que cansa, por no usar otra palabra, la obsesión por el lenguaje como si por sí mismo fuera capaz de cambiar la realidad. Pero también seamos justos que esas son herramientas, señales que nos permiten visualizar desde otro lugar algo que antes veíamos como normal, ¿verdad? Y saco el tema para que no haya implicancias, que cada casa es un mundo. Entonces el otro día la señora, ama de casa, podía ir a la feria en pleno junio con lentes de sol negro porque el marido le había cascado. Ay, como cada casa es un mundo, no nos metíamos. ¿Eso sigue ocurriendo? Claro que sigue ocurriendo, pero ahora todo el mundo sabe que está mal. Y ese ya es un paso, pequeño aún, pero no nos olvidemos que la humanidad lleva un derrotero largo, cuyos cambios llevan un tiempo. No tiene por qué ser excluyente de lo demás. Lo que vos planteás está perfecto a mi modo de entender, pero también es cierto que el Estado tiene que actuar, que sabemos dónde están las chiquilinas que son abusadas, que sabemos que hay determinados sectores que pueden ser más permeables a estas situaciones. ¿Por qué si sabemos todo nos lleva 4 años llevar esta denuncia a la justicia? Bueno, porque eso pasa por la complejidad, me gustaría que lo contestara Teresa. ¿O por la voluntad La complejidad, política? bueno, no sé, es la pregunta para Teresa, porque lo que tú planteas o preguntas me hace acordar un mensaje que recibí también por aquí, por el celular, que comparaba al INAU en tema de la explotación con Inumet, con que te va contando lo que va pasando al mismo tiempo que lo puede ver cualquiera. O sea, y cuando salta el caso, vos te enterás que el INAU estaba investigando hacía no sé cuánto. Esa inacción después termina, en algún caso lamentable, trágicamente, cuando ya es tarde. Bueno, ¿por qué la respuesta desde afuera? Tal vez realmente esto remite a la complejidad del abordaje, de cómo hay que entablar los vínculos, que no se trata de agarrar a los padres por un lado, llevarlos presos al que explota por otro lado. No se puede intervenir quirúrgicamente así, con hacha, ¿no? No es fácil porque justamente si lo que estamos reconociendo es que estas gurisas son gurisas con derechos vulnerados desde que nacieron, no es tan sencillo. Imagínense si a veces decimos el esfuerzo que significa para una mujer adulta de nivel medio hacer una denuncia de violencia doméstica, calculemos lo que es para una gurisa con sus derechos vulnerados, que desde niña ha vivido situaciones de exclusión, donde estos señores tienen claramente una relación de poder con respecto a ellas y todo lo demás. Las instituciones que trabajaron con ellas tuvieron que hacer todo un proceso. Los policías que investigaron vienen investigando desde el mes de octubre. Para ellas hablar
no ha sido sencillo, porque además, y me remito, no voy a hablar de otros temas, pero muchas veces sabemos que se habla, que se denuncia, que se dice que hubo abuso, que hubo explotación y todo lo demás, y después encima todavía termina cuestionándose más aún a la víctima. En este caso, por lo menos, el final judicial parece justo. ¿Cuántos casos podemos mencionar donde el final judicial, en nuestra opinión, es absolutamente injusto? Y la niña que era violada por el padre y que en la primera instancia el juez decidió que volviera al lugar donde el padre la violaba, con la que tuvo hijos. Y después en una segunda instancia recién se obtuvo justicia. Estás hablando de Rivera, ¿verdad? Sí, el caso de Rivera. Por eso, entonces digo, a mí me parece que, claro, lo que pasa es que vivimos en un país muy burocrático, entonces acá hay dos aspectos. El tema de la necesidad de hacer un proceso con esas criaturas que no sea seguir vulnerando más todavía sus derechos. ¿Cómo termina siendo siempre un tema de educación? Claro. Porque esas niñas no se sienten que están siendo vulneradas, porque no conocen sus derechos. Pero también es un tema de control. Si vos sabés que en el puerto tenés determinada situación, en la terminal del Cerro desde el año 2007 hay cámaras, porque se sabía que este tipo de cosas sucedían. ¿Cómo podemos haber perdido todos estos años, que es una Bueno, vida el para estas estudio adolescentes? del INAU, convocado, ¿no? A una organización específica acá para que lo haga, desde el 2014 sabe que hay un foco de explotación en la terminal del Cerro. Bueno, y ahora por eso la pregunta ahora es, hay una ¿por qué lleva tanto la ¿Cómo acción? perdimos tanto tiempo? Y lleva tanto porque ahí se mezclan distintas variables, nada es unicausal. La burocracia, la necesidad de llevar adelante procesos que no sigan vulnerando, que no sean peores, digamos, que lo que está pasando, la dificultad muchas veces para obtener pruebas, los juegos de poder. A ver, digo, acá el tema no es solo que tenía 17 y tenía 43. Eso ya nomás es una relación de poder. Y a eso agreguemos una persona poderosa económicamente y una persona que no. Entonces, digo, el paquete es perfecto. Digo, esto, entre comillas, sí, capaz que yo digo esto y me pueden decir esto, ha tenido, entre comillas, un final feliz. Es decir, se ha Este caso en aprobado, concreto, sí, se ha sí. procesado, este caso concreto. Me temo, y no me temo, estoy casi segura, que hay cientos de casos iguales a este, de los cuales no sabemos y de los cuales ni siquiera llegan a los tribunales. Tenemos que despedirnos. La votación en pantalla, por favor, así podemos ver el resultado de la pregunta que hacemos en casa, que remite a si les parecía que la respuesta institucional es suficiente. Bueno, no hace falta mayor explicación. Yo les agradezco, Teresa Herrera, por habernos acompañado. Marta Iglesias, de verdad, muchísimas gracias. Esto es la punta de un iceberg, siempre decimos lo mismo. Tiene muchísimas aristas y es imposible en un programa de televisión. Pero por lo menos lo mantenemos vivo, la observación, cuando menos, ¿no? Y eso es una manera de, en nuestra humilde Muchas gracias por la preocupación sumar. por el tema. No, por Muchas favor. gracias. A ustedes por acompañarnos como siempre. Muchísimas gracias. No dejes que te impidan galopar, ni los ladridos